Hola, hola, ¿cómo están? Nuevamente por aquí haciendo un videito. Hoy les vengo a explicar cómo funciona el copiar en Excel con el control sostenido y cómo funciona el arrastre especial para manejar los intervalos. ¿Cómo así? Es importante tener presente que cuando usted le dice a Excel, en este caso vamos a decir el número 1, y usted lo arrastra, no hay ningún intervalo y es lo que va a hacer es que le va a crear una copia. Aquí no estoy utilizando la tecla control sostenida, como si lo puedo hacer aquí le voy a colocar 1 y 2, y si yo señalo estos dos, aquí le voy a hacer, si yo los arrastro, él me va a seguir haciendo en la lista automática con el intervalo que le estoy dando, ¿cierto? Pero si yo tengo estos dos seleccionados y tengo el control presionado al momento de arrastrar, miren lo que va a hacer Excel me dice, usted quiere que le genere una copia entre estas dos celdas, entonces él me la va a generar. Es una pregunta que me hicieron en los comentarios donde me preguntaban que si quisiera tener eh, un grupo de números, porque realmente es una secuencia de números de 1 a 10, creo que es de 1 a 10 si no estoy mal, y después que se repita nuevamente ese grupo de números de 1 a 10, en este caso les voy a mostrar, si yo quiero que vuelva de arranque y no siga la secuencia, entonces esto simplemente es copiar un grupo de números. Entonces miren que yo con control presionado o sostenido voy a volver a arrancar, y Excel lo que va a hacer es, usted quiere que yo le haga una copia de este grupo de números, y automáticamente vuelve a arrancar, ¿cierto? Entonces esta fue una de las preguntas que me hicieron en los comentarios. Aquí digamos que lo dejo un poquito más claro. Y es importante tener presente que Excel, cuando usted por ejemplo le coloca carro 1, él automáticamente identifica como si usted fuera a hacer un listado de carro 1, carro 2, carro 3, carro 4, porque usted le acaba de colocar un número a la celda. Y si usted arrastra, miren que le va a hacer un consecutivo de 1, 2, 3 con la palabra carro. Si usted quiere tener en toda la celda hacia abajo carro 1, le debe presionar el control, ¿cierto? Para que Excel entienda que es una copia de lo que tenemos aquí en la celda. Entonces es importante que tengamos presente cómo se maneja el arrastre especial con control presionado y sin control presionado. Cuando estoy con control presionado, básicamente lo que va a hacer es una copia, para que lo tengan presente, una copia de la celda o de las celdas que estoy seleccionando. Entonces quería darles esta claridad para que lo tengan presente, cómo funciona el arrastre especial con control presionado y sin el control presionado. Espero les haya servido y nos vemos en una próxima oportunidad.